¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener un buen ingreso, nunca parece ser suficiente? La realidad es que muchas personas están atrapadas en un ciclo de pobreza financiera sin siquiera notarlo. Hoy voy a revelarte los 10 gastos silenciosos que, según Robert Kiyosaki, te están drenando poco a poco. Son pequeñas fugas de dinero que, acumuladas con el tiempo, pueden impedirte construir riqueza. El último gasto es tan sorprendente que cambiará completamente tu forma de ver el dinero. Quédate hasta el final para descubrirlo. Gasto número 1. Lotería y apuestas. Uno de los gastos más perjudiciales que mantiene a muchas personas en la pobreza es el dinero destinado a lotería, apuestas y juegos de azar. Aunque parecen pequeños desembolsos, la realidad es que representan una fuga constante de dinero sin retorno real. Muchas personas justifican estos gastos con la esperanza de ganar un premio grande, pero las probabilidades están diseñadas para que la casa siempre gane. En lugar de invertir en activos que generen ingresos, millones de personas gastan en boletos de lotería, casinos o apuestas deportivas, con la ilusión de un golpe de suerte que rara vez llega. Si compras un boleto de lotería de $5 cada semana, al final del año habrás gastado $260. Si lo multiplicas por 10 o 20 años, la cifra asciende a miles de dólares que podrías haber invertido en algo productivo. Mientras los ricos ponen su dinero a trabajar, los pobres lo gastan en juegos diseñados para hacerlos perder. Si quieres salir del ciclo de la pobreza, en lugar de apostar, invierte ese dinero en activos, educación financiera o en un fondo que realmente haga crecer tu patrimonio. Gasto número 2. Tarjetas de crédito mal utilizadas. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta poderosa o un pasaporte directo a la pobreza financiera, dependiendo de cómo las uses. Si compras algo por $1,000 y solo pagas el mínimo mensual con una tasa del 20%, podrías terminar pagando más del doble con intereses. La trampa de la deuda de consumo hace que miles de personas vivan con ingresos altos, pero sin libertad financiera. La clave no es evitar las tarjetas de crédito, sino utilizarlas inteligentemente, pagar el total cada mes y aprovechar sus beneficios sin caer en intereses que te esclavicen financieramente. Gasto número 3. Automóviles nuevos. Comprar un auto nuevo es una de las decisiones financieras más costosas que muchas personas toman sin darse cuenta de su impacto a largo plazo. Desde el momento en que lo sacas del concesionario, su valor cae drásticamente, perdiendo alrededor del 20% en el primer día y hasta un 60% en los primeros 5 años. Es decir, si compras un vehículo por $30,000, en pocos años podría valer solo $12,000 sin que hayas recuperado nada de esa inversión. Pero la depreciación no es el único problema. Un auto nuevo viene acompañado de una serie de gastos ocultos que pueden convertirse en una carga financiera difícil de sostener. Las pólizas de seguro suelen ser más costosas, especialmente si el vehículo es financiado. Además, si lo compras a crédito, los intereses pueden hacer que termines pagando miles de dólares más de lo que realmente cuesta. A esto se suman los gastos de mantenimiento, combustible e impuestos, que pueden representar una fuga constante de dinero. El problema es que muchas personas ven el auto como un símbolo de éxito, cuando en realidad, desde una perspectiva financiera, puede ser una de las peores decisiones. Si compras un vehículo que excede tus posibilidades económicas o que limita tu capacidad de inversión, estarás destinando una parte significativa de tus ingresos a un pasivo que solo se deprecia y te genera más gastos. En lugar de caer en esta trampa, una opción más inteligente es optar por un auto seminuevo, con pocos años de uso, que ya haya pasado la peor parte de su depreciación, pero que siga en excelentes condiciones. También es recomendable pagar en efectivo si es posible, evitando así los intereses de los créditos. Y lo más importante, cuestionarse si realmente se necesita el auto o si el dinero podría usarse en algo que genere ingresos en lugar de consumirlos. Gasto número 4. Vivienda excesiva. Comprar una casa demasiado grande puede ser una de las peores trampas financieras. Muchas personas creen que una casa grande es sinónimo de riqueza, pero lo que realmente representa es una hipoteca alta, impuestos elevados y mayores costos de mantenimiento. Si tu casa consume una parte demasiado grande de tus ingresos, no podrás invertir en activos que generen ingresos. Kiyosaki lo resume así: la casa de una persona promedio no es un activo, sino un pasivo disfrazado. Gasto número 5. Educación sin retorno financiero. La educación es clave, pero no cualquier título universitario garantiza estabilidad económica. Muchas personas se endeudan por carreras que no ofrecen un retorno financiero claro, dejándolas atrapadas en años de pagos sin beneficios reales. No se trata de evitar la universidad, sino de tomar decisiones estratégicas.
Evalúa si la carrera que eliges te permitirá salir de la pobreza y generar riqueza en el futuro. Si este contenido te está ayudando a entender mejor tus finanzas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Publicamos regularmente consejos financieros para ayudarte a construir riqueza real. Gasto número 6. Comidas fuera y delivery. Comprar un café de $5 cada día parece inofensivo, pero al final del año representa un gasto de más de $1,800, una cantidad que podría haberse destinado al ahorro o la inversión. Ahora, si sumamos las comidas fuera de casa y los pedidos de comida a domicilio, el impacto en nuestras finanzas se vuelve aún más alarmante. Pedir comida regularmente puede duplicar o triplicar el costo de preparar la misma comida en casa. Y lo peor es que estos gastos suelen pasar desapercibidos porque se realizan en pequeñas cantidades a lo largo del tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no ven estos gastos como una amenaza para su estabilidad financiera. Al tratarse de montos pequeños, parecen irrelevantes en el momento, pero cuando se suman mes tras mes, se convierten en una fuga de dinero significativa. Este es un claro ejemplo del efecto bola de nieve en las finanzas personales. Lo que empieza como un gasto ocasional se convierte en un hábito, y ese hábito puede costarte miles de dólares al año sin que lo notes. Gasto número 7. Seguros innecesarios o duplicados. Tener un seguro es una decisión financiera inteligente. Es una red de seguridad que protege tu patrimonio y tu bienestar en momentos críticos. Sin embargo, pagar por coberturas innecesarias o tener seguros duplicados puede convertirse en una de las mayores fugas de dinero en tu presupuesto. Lo que comienza como una medida de protección termina siendo un gasto recurrente que drena tus finanzas sin que te des cuenta. Muchas personas pagan cientos o incluso miles de dólares al año en pólizas que nunca usarán, o en planes que se superponen entre sí. Un ejemplo común es contar con múltiples seguros médicos sin entender bien qué cubre cada uno. Tener seguros de vida con coberturas que no se ajustan a su realidad económica, o incluso pagar por garantías extendidas en electrodomésticos y dispositivos electrónicos que rara vez se aprovechan. Las compañías de seguros y los vendedores de productos financieros saben esto, y suelen diseñar estrategias para que las personas contraten más coberturas de las necesarias. Gasto número 8. Suscripciones digitales sin control. Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime. Individualmente parecen económicas, pero cuando sumas todas pueden superar los $100 mensuales. El problema es que muchas de estas suscripciones ni siquiera se utilizan. Son gastos invisibles que, acumulados, representan miles de dólares perdidos al año, dinero que podrías invertir para mejorar tu situación económica. Gasto número 9. Actualizaciones tecnológicas constantes. El marketing nos hace creer que necesitamos el último iPhone, la laptop más potente o el televisor más grande. Pero la realidad es que estos dispositivos rara vez generan ingresos adicionales. Si no necesitas la última tecnología para trabajar o mejorar tu productividad, estás gastando dinero en algo que te aleja de la riqueza y te acerca a la pobreza. Gasto número 10. Compras impulsivas online. Hoy en día comprar es más fácil que nunca. Un clic y tu dinero desaparece. El problema de las compras impulsivas online es que no sentimos físicamente el dinero saliendo de nuestras manos, debilitando la conexión emocional con el gasto. Esto nos lleva a consumir más de lo necesario, manteniéndonos en un ciclo financiero sin control. Si quieres salir de la pobreza financiera, es fundamental desarrollar disciplina y gastar con conciencia. Como hemos aprendido de Robert Kiyosaki, la diferencia entre los ricos y los pobres no está solo en cuánto ganan, sino en cómo administran su dinero. Estos 10 gastos invisibles pueden parecer pequeños individualmente, pero juntos forman una gran fuga financiera que te impide construir riqueza. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas mejoren sus finanzas. Toma el control de tu futuro y nos vemos en el próximo video.